Buenas chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un tema que también es como parte de un repaso, porque sé que ustedes, por ejemplo, en un curso que llevaron con el profesor Juan Diego, conversaron sobre este tipo de técnicas. Vamos a hacer un repaso de algunas de ellas y después hacer una relación de cómo funcionan en la investigación de mercados. Entonces, vamos empezando con esas técnicas avanzadas de investigación. Cuando hablamos del famoso coeficiente de Pearson, que sé que lo conocen, en estadística este coeficiente de Pearson es una medida que busca una relación lineal entre dos variables, pero acá tenemos que tener claro que esas variables son aleatorias y son cuantitativas. Si queremos definir mejor lo que es un coeficiente de Pearson, tenemos que verlo como ese índice que nos puede ayudar a medir el grado en el cual existe esa relación entre dos variables. Nuevamente, siempre y cuando éstas sean cuantitativas. Cuando se dan estas dos variables, esta correlación permite hacer esas estimaciones de valor, conociendo el valor de una y llevando al valor de la otra variable. Estas expresiones numéricas lo que nos ayudan, como lo mencionaba anteriormente, es a entender ese grado de relación que existen entre las dos variables y cómo o en qué medida estas variables se relacionan. Acá tenemos unas figuras, podemos ver algunas imágenes donde se reflejan algunos números que varían, por ejemplo, entre límites más 1 o menos 1. Para ver esta magnitud, indica cuál es ese grado de relación o de asociación entre las variables. Por ejemplo, acá vemos la imagen de arriba, donde ese R que es igual a 0 nos indica que no existe ninguna relación entre las variables. ¿Verdad? Acá las variables son X y son Y. Estos valores lo que hacen es indicarnos, por ejemplo, cuál es la correlación, como vemos en las variables que se representan en las segundas imágenes, donde se da una correlación positiva, o por el contrario, cuando tenemos una correlación negativa entre las variables X y las variables Y. Pero vamos a ir más adelante definiendo cómo se obtienen, por ejemplo, estos datos, este R que es igual a 0,8 o este R que es un menos 0,8. Es importante cuando se trabaja este coeficiente de correlación tener esta tablita a mano, porque una vez que se hacen todos los cálculos, regresamos a esta tabla, identificamos el dato que se obtiene, en qué lugar de la tabla se ubica, y ahí entendemos cuál es esa correlación de estas variables cuantitativas, donde podemos ver en la parte superior que tenemos valores negativos. No significa que siempre, o sea, que únicamente vamos a establecer que la correlación es negativa, sino también hay algunos parámetros donde podemos decir que es una correlación negativa baja o una correlación negativa, por ejemplo, muy alta. De esta misma forma funciona con la correlación positiva, pero vamos a ir viendo esto con un ejemplo. Esta es la fórmula que se aplica para hacer el cálculo de este índice, pero es más sencillo verlo con un ejemplo. Acá nos presentan datos de temperaturas de 2 días diferentes en una ciudad y se solicita determinar ese tipo de correlación entre estas variables. Entonces vemos en esta tabla lo que son las medidas de X y en color como morado y las medidas Y en color como azul. El total de mediciones son 12 para cada una de las variables y lo que se hace es totalizar, como vemos acá en la tabla, totalizamos todas las medidas de X, que da 180, y las de Y, que da 138. ¿Cómo se empieza a hacer el cálculo? Bueno, acá vamos a identificar
donde 180, que es este total, lo dividimos entre 12. Ese 12, ¿por qué? Nuevamente, es la cantidad de datos que tenemos. Cada uno de ellos son 12 datos, por lo cual se divide 180 entre 12, que nos da 15. Y después tomamos el 138 que se obtiene de Y, igual dividido entre 12, y esto nos da 11.5. Estos datos son importantes porque los vamos a seguir utilizando en los siguientes cálculos. Ahora pasamos a la tabla donde pasamos las medidas que tenemos de X y de Y. ¿De dónde tomamos estas medidas? Regreso acá de esta tablita, que acá lo tenemos de forma horizontal y acá lo que hacemos es colocarlo de forma vertical. Totalmente las mismas medidas, y vean que la sumatoria es igual, 180, 138. Hasta aquí no cambia nada. Esto incluso, evidentemente, podemos trabajarlo en una tabla de Excel, que es más sencillo. Hacemos los cálculos de las fórmulas y ya Excel automáticamente nos va a tirar los resultados. Lo importante es entender cómo salen los resultados para que a partir de ellos ustedes puedan aplicar las fórmulas en el Excel. Acá nos dice esta tercera columna que X es igual a X menos promedio de X. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos acá. Como estamos trabajando solo con X, nos vamos a ubicar únicamente en esta columna. Primero, en este primer cálculo. Sería tomar este 18 y vamos a regresar acá, donde el dato que obtuvimos de X es 15. Regreso nuevamente a la tabla. Entonces, acá 18 menos 15 es 3. 17 menos 15 es 2, y así sucesivamente aplicamos para cada uno de los datos de X y vamos colocando ese resultado acá. Hacemos lo mismo con Y. Tomamos los datos de Y. Por ejemplo, en este primer lugar está 13. Regresamos acá para recordar cuál fue el cálculo, que es 11.5. Regreso, 13 menos 11.5 es 1.5. Y así sucesivamente vamos calculando Y para cada uno de los datos. Esto para estas dos columnas. Ahora nos dice que vamos a calcular X al cuadrado. ¿De dónde tomamos este dato? Precisamente acá, ya lo acabamos de definir. ¿Qué sería? Calcular 3 al cuadrado, que sería en este caso 3 por 3, 9, y así sucesivamente, 2 por 2, 4, y así sucesivamente para cada uno de los datos. Acá podemos irnos al final, donde vemos Y a la 2, que es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. ¿De dónde tomamos este dato de Y? Acá, que ya lo calculamos. Entonces, 1.5 al cuadrado. 3.5 al cuadrado, y ese dato que vamos obteniendo lo colocamos acá. Eso podemos hacerlo posterior a que calculamos X a la 2, podemos calcular de una vez Y a la 2. Este dato de acá, bueno, es X por Y. ¿De dónde tomamos estos datos? Acá ya los tenemos en estas columnas. ¿Qué sería? 3 por 1.5 nos da 4.5. 2 por 3.5 nos da 7. Y así sucesivamente. Una vez que tenemos claro cómo se hacen los cálculos, simplemente agregamos las fórmulas en Excel y Excel nos arroja todos los cálculos. Es importante considerar que acá X, las últimas tres columnas, tenemos que sumar todos los resultados. Aquí podemos ver que X a la 2, la columna de X a la 2, totalizando todos estos datos nos da 72, y así sucesivamente para las otras columnas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, estos datos son necesarios para un cálculo posterior. Continúo. La siguiente fórmula justo lo que hace es tomar esos datos que les acabo de mencionar anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir. Nos regresamos. ¿De dónde sale este 28? Acá, de la multiplicación de X por Y. Vean que acá está el 28. Entonces, 28 entre raíz de,
¿De dónde sale este 72? De la columna de x al cuadrado. Y sería raíz de 72 por 63. Ese 63 regreso acá, ¿de dónde sale? De acá, de la columna de y, la sumatoria de la columna de y al cuadrado. Sustituimos esos datos, hacemos el cálculo. En este caso nos da 0,416. ¿Qué hacemos con esto? Nos vamos a la fórmula, a la tabla que presentábamos al inicio y nos ubicamos en ese dato que obtuvimos. Entonces, podemos encontrar acá que ese dato está acá entre 0,4 y 0,69. ¿Qué significa? ¿O cuál sería la respuesta? Que las variables tienen una correlación positiva moderada. Y aquí tenemos la respuesta. Ahora sí ustedes me dicen, profe, pero bueno, entendemos la dinámica de cómo se calcula, que tiene una relación entre dos variables cuantitativas, etc. Pero ¿cómo aplica? O sea, ¿para qué sirve esto en la investigación de mercados? Bueno, en la actualidad ustedes saben, por ejemplo, y esto lo vamos a conversar con un ejemplo de la realidad, y es que las empresas utilizan, por ejemplo, mucho el marketing online. Estuve leyendo un poco y hay una herramienta que es muy utilizada actualmente que se llama SEMrush, es como SEMrush. ¿Qué hace esta herramienta? Bueno, analiza datos relacionados con el posicionamiento de una marca, de un producto, pero a nivel web, por ejemplo, a nivel de tráfico en una página que tenga una empresa, por ejemplo. Entonces, un estudio por ejemplo, de coeficiente de Pearson trasladado o relacionado con ese marketing online, podemos establecerlo como el tráfico, por ejemplo, de una página que tenga una empresa de una página web y como, por ejemplo, cómo se da ese tráfico de los diferentes posibles clientes o clientes de la empresa y los links, por ejemplo, que se relacionen con esa página. Vamos a ir como explicando un poco más eso. ¿En qué ayuda, por ejemplo, esta herramienta? Tenemos lo que es elaborar estrategias para conseguir los famosos backlinks. ¿En qué consisten estos backlinks? Que lo que hacen es generar un enlace de otras páginas totalmente distintas a la página de la organización con un dominio totalmente diferente a la de la empresa y lo que hace es mencionar esa página de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, apunta de manera web a que esta persona que está revisando otra página ingrese a ese link y se vaya a la página de la empresa. Por ejemplo, se puede tener un blog sobre, no sé, se me ocurre, recetas de cocina. Y en ese blog hace referencia, por ejemplo, a una página web que hable sobre consejos nutricionales. Entonces, dentro de ese blog está el enlace que lleva a este otro sitio web donde se hablan de consejos nutricionales y ahí es donde se genera ese nuevo backlink que permite generar esos enlaces. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, las empresas pueden hacer estudios o investigaciones donde empiezan a determinar, bueno, ¿cómo es el tráfico en nuestra página? Bueno, pero también cómo están llegando las personas a nuestra página. Será por medio de estos enlaces que generan, por ejemplo, otras páginas o otros sitios web, por ejemplo, que nos están mencionando. ¿Qué más podemos agregar a eso? Bueno, se pueden, para detectar y analizar cómo es el comportamiento de la competencia. En caso de conocer, por ejemplo, las famosas keywords, que son esas palabras claves que se utilizan para posicionarse y que gracias a esa información ayuda, por ejemplo, a buscar esas palabras claves para identificar qué está utilizando la competencia,
cómo identificar nichos de mercado, qué está haciendo por ejemplo, que se atraiga la atención de los consumidores, si esas palabras claves realmente están teniendo un impacto. Regresando a esta famosa herramienta que yo les hablaba del SEMrush, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta ofrece el link building, que si traducimos esto es esa construcción de links o esa construcción de enlaces que lo que ayudan es a dirigir a la página web y con esto generar esos backlinks que les mencionaba hace un ratito. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, generar aquellos links o enlaces que apuntan, como lo mencionaba antes, desde otras páginas web a la página de la empresa, con el objetivo de aportar incluso, por ejemplo, un nivel de relevancia, pensemos a nivel de buscador de Google, donde es hasta incluso importante la posición. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una búsqueda, ustedes ven que existen ciertos links o enlaces que ya tienen una posición en el buscador. Entonces, también esto es muy importante para las organizaciones. Ojalá estar entre los primeros lugares cuando se hacen esas búsquedas. Ahora, pasando todo esto que les menciono, a una investigación que se llevó a cabo. Bueno, una empresa selecciona, por ejemplo, 12 periódicos que son destacados por ese tráfico web que tienen y que tienen ediciones online. Entonces, ¿cómo aplican este índice de Pearson? Bueno, establecen dos tipos de variables, con lo que les mencionaba anteriormente. Datos, por ejemplo, de ese tráfico que se da en el sitio, sacados de esta herramienta de SEMrush, y la otra variable son el número de backlinks entrantes de otros enlaces. Entonces aquí es donde se hace el estudio y se establece cuál es el tipo de correlación que tiene una variable con otra. Entonces, con este ejemplo, espero haber logrado aclarar un poco cómo nos sirve este tipo de técnica avanzada para aplicarla directamente en la investigación de mercados. Ahora, pasamos a lo que es la regresión lineal. ¿Cuál es el objetivo de la regresión lineal? Bueno, determinar cuál es esa relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Este análisis de regresión lineal lo que ayuda es justo a determinar esa intensidad entre las variables a través de coeficientes de correlación y determinación. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que quede más sencillo. Esta es la fórmula que se establece. Y acá tenemos un ejemplo para ver su aplicación. Dice, la librería Dos Lunas desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para el mes de julio de su nuevo cuaderno portada mágica. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes de cadena presentan la siguiente información. Entonces, en esta tabla podemos ver que tenemos información de ventas de enero a junio y tenemos esos datos de las ventas. ¿Cuál es el primer paso? Para encontrar ese pronóstico de ventas del mes 7, que sería el mes de julio. Bueno, vamos a hacer varios cálculos. Como pueden ver acá, el primer cálculo lo que toma es, y acá tenemos que tomar la fórmula y empezar a hacer el cambio en los datos. Por ejemplo, vemos que abre paréntesis, doble apertura de paréntesis y dice 7,000. ¿De dónde se toma ese dato? Vean que nos vamos a la tabla y son las ventas de enero. Entonces, 7,000 por 1. ¿Por qué 1? Porque es el mes 1. Se cierra paréntesis. Más 9,000 las ventas de febrero. Por 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el mes 2. Y así sucesivamente hacemos el cálculo para cada uno de los meses. Una vez que tenemos clara la fórmula, hacemos todo el cálculo y en este caso nos da 212,000. Este es el primer cálculo. Pasamos al segundo cálculo. ¿En qué consiste? Hacer una sumatoria únicamente de las ventas. Entonces vean que sumamos 7,000 más 9,000 más 5,000 y así sucesivamente. Este cálculo nos da 55,000. Pasamos al tercer cálculo. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a hacer una sumatoria, pero de la cantidad, en este caso de meses, porque
sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque tenemos información de 6 meses. Si tuviésemos en esa tabla información, por ejemplo, de julio, agosto, y lo que estamos buscando es interpretar el pronóstico de ventas de septiembre, entonces acá ya no solo sumamos hasta 6, sino que ya tendríamos que sumar más 7, más 8. Eso depende de cada uno, o sea, de cuál es el mes en el cual se está buscando establecer el pronóstico. En este ejemplo específicamente tenemos hasta el mes 6, por lo cual por eso se llega hasta la sumatoria de 6. Esta sumatoria nos da 21. ¿Cuál es el cuarto cálculo? Bueno, justo tomamos esa cantidad, por ejemplo, de datos y lo elevamos a la 2. Entonces sería ese 1 a la 2 más el 2 a la 2 o el 3 al cuadrado y así sucesivamente. Una vez que hacemos el cálculo, se obtiene 91. El quinto cálculo lo que consiste es hacer la sumatoria y se eleva a la 2. Vean que es diferente al anterior. Acá, en el cuarto cálculo, cada uno de los datos se eleva a la 2. En este caso, se hace la sumatoria y posterior se eleva a la 2, por lo cual nos da un 441. ¿En qué consiste el sexto cálculo? Bueno, todos esos datos que obtuvimos anteriormente nos los traemos y los sustituimos en esta tabla, tal cual está el orden. Por ejemplo, vean que aquí abrimos paréntesis, dice 6. Repito nuevamente, ¿por qué 6? Porque tenemos el dato de 6 meses. Si en este caso nuevamente tuviésemos el dato 7 de julio y estamos averiguando el pronóstico de agosto, se sustituye este 6 por 7. Depende el ejemplo. Entonces, acá lo que venimos a sustituir es estos datos. 6, que lo tomamos de acá. 212.000, ¿de dónde viene? Del primer cálculo. Se cierra paréntesis, menos, abrimos paréntesis. Este 55.000 es el segundo cálculo. ¿De dónde tomamos este dato 21? Del tercer cálculo. Nuevamente, entre y sustituimos. 91 viene del cuarto cálculo y 441 del quinto cálculo. Entonces vean que simplemente es traernos esos datos que obtuvimos anteriormente, hacer la sustitución en la fórmula, hacer el cálculo. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, 1114.28. Vamos paso a paso. ¿Qué sigue? Bueno, luego de que ya obtuvimos este dato, vamos a efectuar los siguientes cálculos y es hacer la sumatoria de las ventas y se divide entre 6. Acá tenemos el resultado, hacemos la sumatoria de la cantidad de los meses, lo dividimos entre 6 y obtenemos el resultado. ¿Qué hacemos con esto? Nos lo llevamos a esta fórmula que está por acá y lo que hacemos es sustituirla. 9.166.67 lo obtuvimos de acá, de este cálculo, menos 1.114.28. ¿De dónde viene esto? Regresamos acá a este sexto cálculo y es este dato que obtuvimos anteriormente por 3.5 que lo obtuvimos acá. Una vez que aplicamos esta fórmula, nos da 5.266.68. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtener el pronóstico del mes 7, aplicando la siguiente fórmula. 5.266.68, ¿de dónde se toma? De este dato que obtuvimos anteriormente. Regreso acá. 1.114.28, ¿de dónde se obtuvo? De este sexto cálculo. Regreso. Y lo multiplicamos, ¿por qué? Por el mes 7, que es justo el mes en el cual necesitamos establecer el pronóstico de ventas, que sería julio en este caso de este ejemplo. ¿Cuánto nos da esto? 13.067. ¿Qué significa este dato? Podemos determinar que el pronóstico de ventas para el periodo 7 es equivalente a 13.067 unidades. ¿Cómo o para qué sirve esto en la investigación de mercados? Bueno, a la hora de establecer este pronóstico, se puede, por ejemplo, dar insumo para que el departamento de mercadeo tome decisiones en relación a qué tipo de estrategia de precio
o qué tipo de estrategia de publicidad, por ejemplo, tiene que establecer para este mes específicamente, ya que si se tiene que ese pronóstico de ventas es de 3.067 y si regresamos, por ejemplo, a esta tablita, podemos ver que de enero a julio el pronóstico es abismal. O sea, hay mucha diferencia entre hablar de 7.000 a definir 13.067 unidades. Por lo cual, la estrategia que tiene que establecer el departamento de marketing no debería ser igual a la que se plantea o se establece en el mes de enero, donde las ventas son inferiores a un pronóstico de ventas tan superior como en el mes de julio. Entonces, por eso este tipo de técnicas avanzadas ayudan en la toma de decisiones en lo que es la investigación de mercados. Y para finalizar tenemos el coeficiente de determinación. ¿En qué consiste este cálculo? Bueno, es simplemente tomar el coeficiente de correlación de Pearson y hacer el cálculo a pasarlo al cuadrado. ¿En qué ayuda esto? Bueno, es usado porque el propósito es predecir futuros resultados o venir a probar una hipótesis. Por ejemplo, si tenemos este dato, regreso acá cuando hicimos el cálculo del coeficiente de Pearson que teníamos acá y establecimos ese 0. Perdón, acá me pasé un poco, este 0.416 para hacer este cálculo final. Lo que hacemos del coeficiente de determinación es elevarlo al cuadrado y nos ayuda por ejemplo, a replicar esos resultados y a establecer cuál es esa proporción de variación de los resultados. Ahora chicos, con esta explicación, lo que vamos a hacer es parte del trabajo asincrónico, donde las actividades ustedes las van a encontrar o las instrucciones en el aula virtual y también las vamos a conversar en la clase. Con esto terminamos esta temática de hoy y si tienen alguna consulta, ustedes saben que pueden planteármela con los medios que se indican. Muchas gracias.